Y regresamos a tus mañanas por ACTV. Continuando con el tema del día de hoy es cómo apoyar a nuestros hijos. Y en este momento nos vamos a enfocar en algo muy puntual. Cómo apoyarlos en esas conversaciones difíciles o esos temas que nos pueden ser incómodos. Para eso tenemos de invitado a un experto, Daniel Cardona, psicólogo clínico, magíster en salud mental, docente universitario con más de 15 años de experiencia. Daniel, bienvenido a tus mañanas. Hola Camilo, ¿qué tal? Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes aquí y con toda la audiencia que nos acompaña. Es un para nosotros tenerte. Daniel, para conocer un poco más, cuéntanos un poco cuáles esas son conversaciones difíciles que podemos tener con nuestros hijos, cuáles son esos temas comunes que se pueden presentar. Ajá. Pues sí, Camilo, la verdad es que conversaciones difíciles, digamos que todas aquellas que nos moleste hablar o que no tengamos como una preparación o que nos coja como sorpresa. Cualquier evento relacionado con el factor sorpresa va a ser una conversación difícil. Como padres, pues digamos que siempre hay una pregunta por el ideal también en los hijos, o sea, siempre hay como una idea de ponerle a los hijos ese asunto de lo que yo quiero que ellos sean, lo que yo quisiera que ellos fueran, lo que yo desearía para ellos. De pronto algunos padres pues también tienen como esta visión de que ellos tengan aspectos que yo no pude tener, en fin. Todo eso que sorprende a un padre es una conversación pues difícil, pero también hay conversaciones difíciles de parte de los hijos hacia los papás para poderlas sostener. En lo contemporáneo, ¿yo con qué me encuentro? Los temas más difíciles tienen que ver con identidad sexual u orientación sexual, por ejemplo, con posturas políticas que diferencien de los padres y de los hijos para poder entender eso. No es un secreto que ya las comunicaciones y el acceso a la información hace que podamos desde pues, muy temprana edad como conocer diferentes posturas en temas políticos. Eso ha sido también un tema que me he encontrado mucho en las familias. También consumo de sustancias y sobre todo como la iniciación o las experiencias sexuales. A mí me parece que ese tema nunca va a detenerse porque siempre pues habrá como una pregunta allí. Pero para redondear como la pregunta, cualquier conversación que genere un factor sorpresa o que nos dificulte abordar de frente y que le demos como muchos rodeos o muchas vueltas para llegar a algo. Sobre esos temas, yo creo que cada uno es importante que los tomemos de forma separada. Vamos a enfocarnos en el primero. Tenemos la idea de que nuestro hijo o hija quizás es homosexual, bisexual y no queremos que se sienta incómodo con esa conversación o perciba rechazo. ¿Cómo podemos acercarnos a tener esa conversación de una forma más natural, más cercana de lo que nos tocó en nuestras generaciones? Aunque parezca extraño, y aunque el mundo ha avanzado desde diferentes lugares, todavía sigue siendo un tema incómodo la sexualidad, ¿cierto? Todavía sigue siendo pensar en diversidad sexual es algo que como que no es tan natural. Así que pues vamos a ver cómo conversar un poco de esto. Se dice que la familia es como la primera red de apoyo que pudiera apoyar a un menor de edad o a un adolescente o a un joven, en fin, no le pongamos como un rango de edad para estos temas, pero a veces la familia o los padres necesitamos como pensarnos un poco más qué es esto de una identidad sexual diversa a la que tal vez yo tenía pensado. Recordemos el factor sorpresa o lo que no se tiene esperado, ¿cierto? Uno puede decir, claro, la homosexualidad existe, pero como que existiera para todos menos para mi familia, o que existiera para todos menos para mis hijos. Entonces, partiendo de eso, yo creo que algo muy importante es que el adulto que esté acompañando, pues primero se haga la pregunta. O sea, que él mismo se haga la pregunta sobre qué es esto que me incomoda hablar de la identidad sexual o que me interroga también de una elección sexual, ¿cierto? Partiendo de que finalmente pues esto ya no está patologizado, esto ya tiene pues unas lógicas como mucho más tranquilas de manejo en lo social, pero que igual para un padre no es fácil como tomarlo. Algo que tenemos que hablar en esa conversación es que siempre lo social como que nos va a decir asuntos como muy revolucionarios que un padre de familia no siempre está preparado.
Entonces, desde ahí, el acompañamiento es importante. ¿Yo qué recomiendo profesionalmente en un principio? Pues eso, como preguntarme como adulto, a mí qué de este tema me cuesta elaborar, qué de este tema me resuena y qué de este tema me parece incómodo. Y una vez esa parte como que sea más o menos resuelta, porque también pues tomará mucho, pues pararme un poquito como desde la empatía por el otro. Estamos en momentos donde tener la confianza en los hijos es algo muy, muy importante. Y la confianza no se gana necesariamente o no se obtiene necesariamente pues como con unas fórmulas, sino que eso se hace desde el vínculo que tengamos pues también con los chicos. No tenemos que ser los de mentalidad más abierta a todo tampoco, porque hay papás que hacen eso, se muestran como muy, muy abiertos, pero esa tampoco es como la fórmula, porque es un mostrarse. También le podemos decir a los chicos, mira, este tema a mí me cuesta, este tema yo no lo sé abordar, este tema yo lo desconozco, pero te puedo escuchar y en lo que necesites, pues buscar ayuda. Así que yo creo que la empatía y la confianza son como valores ahí muy, muy importantes, que vuelvo y les digo, eso no se hace ni con fórmulas ni de la noche a la mañana, sino que se construye. Yo le digo a los padres también que no hay nada por sentado para dar, o sea, no tenemos que partir de la idea de que las realidades que yo viví son las mismas que tú vas a vivir o son las mismas que tú estás viviendo, ¿cierto? Porque a veces como padres, pues digamos, nos paramos desde unos paradigmas por lo que yo viví. La contemporaneidad va muy, muy rápido, ¿cierto? Y cada vez más encontramos que hay muchas opciones y hay muchas posibilidades, pero yo creo que más que acercarnos desde un discurso a los chicos que sea como desde lo que prive esa confianza, más bien como acercarnos desde la empatía, desde las preguntas y poder construir, ¿cierto? Como yo no me las sé todas, pero por lo menos hablemos de esto a ver de qué se trata. Y me parece importante, Camilo, que como cuidador podamos nombrar, a mí este tema me incomoda por esto, a mí no me es fácil hablar de esto. Eso a los chicos les da pues como una gran tranquilidad porque finalmente les estás transmitiendo que vos tampoco lo sabes todo y que vos tampoco tenés la posibilidad de hacer todo. Y eso reduce la etiqueta, porque cuando yo parto de la base de que yo no sé qué me estás hablando, yo de eso no sé, pero puedo apoyarte, se elimina la etiqueta, que es muy importante. Daniel, hay algo que mencionas y es el desconocimiento y vamos a llevarlo incluso a los mitos. Hay una creencia y es que ahora ya todos los chicos son homosexuales o bi o similares. ¿Esto es verdad o simplemente al existir menos discriminación es más fácil para las personas hablar con honestidad y transparencia de esos temas? Pero eso me lo respondes después de comerciales. No se vayan de Tus Mañanas por ACTV, que continuaremos con nuestro tema del día, pero también con muchos otros temas para que ustedes puedan iniciar de mejor forma sus mañanas. Tus mañanas te transformarán. Tus mañanas te transformarán. Y regresamos a Tus Mañanas por ACTV, la mejor forma de empezar el día. Y hoy estamos con el tema de apoyar a nuestros hijos. Y siempre que tocamos este tipo de temas, tenemos expertos para que los traten. En este momento estamos con Daniel, con más de 15 años de experiencia en psicología. Y la pregunta que teníamos antes de irnos a comerciales es la siguiente. En la generación de los 70, 80 y 90, no era tan común que las personas hablaran con comodidad sobre su orientación sexual. Entonces es la pregunta, Daniel, ¿realmente hay más personas homosexuales, bisexuales, trans o similares en nuestra década? ¿O es simplemente por el cambio de generación, que ya no está penalizado similares, que los jóvenes se sienten más cómodos hablando de su sexualidad? ¿Qué tanto hay de mito y de realidad sobre esto? Bueno, mira, la verdad es que no es que hayan más elecciones homosexuales, digámoslo, tan declaradas. Acá tendríamos mucha tela para cortar, pero lo que encontramos es que a ver, yo no te puedo decir que ahora hay más homosexualidad que antes, porque siempre ha sido una elección como tal de la sexualidad, igual que la bisexualidad.
Lo que pasa es que ahora tenemos una época donde hay mucha más visibilidad de los fenómenos, hay posibilidad de conversarlos mucho más, ¿cierto? Me refiero a cualquier fenómeno, no solamente pues el de un asunto de la orientación sexual o no. La orientación sexual es una orientación más, como la heterosexualidad, ¿cierto? Algunas personas nombran que incluso como que pareciera que hay cada vez menos heterosexualidad. Lo que pasa es que aparece más bien, ¿sí?, la posibilidad de conversarlo y la posibilidad de normatilizarlo un poco más, ¿sí? Encontramos también como cada vez posturas más abiertas frente al tema, encontramos que las personas frente a eso se sensibilizan mucho más, encontramos que ha habido una amplia lucha por definir unas características de lo que es una elección sexual tranquila, ¿cierto? Encontramos también más señalamientos a la homofobia, entonces eso hace que el discurso se abra, pero no quiere decir que no es que haya habido como un desligamiento de la homosexualidad, no, que sí encontramos como más común, que desde más pequeños los chicos nos pueden contar que se sienten orientados por una u otra elección. Y esto no solamente incluye la homosexualidad, también incluye la bisexualidad, también incluye la heterosexualidad, también incluye el tema de transgénero, también incluye, bueno, todo lo que, digamos, tiene como un asunto de identidad de género. Así que no es un asunto, vuelvo y te digo, que recién ahora esté apareciendo, ¿no? Esto desde el primer ser humano ha habido la posibilidad de tener como una elección, ¿cierto? Solamente que ahora es más normal hablarlo, es un poco más concebido y se ha hecho como mayor denuncia a, vuelvo y te digo, actos homofóbicos o asuntos pues como tal. Pero pues nada, o sea, hasta ahora no hay nada que hable pues como de un gen de la homosexualidad que se haya propagado, ni esto tiene pues como un efecto así de contagio, como algunas veces se puede mostrar desde un discurso epidémico, sino que el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo siempre ha estado. ¿Qué pienso que es importante para esta conversación, Camilo? Que lo conversemos en casa, que podamos también como reconocerlo y que podamos también pues abrir posibilidades que cierren estas brechas en salud mental que a veces son como tan difíciles y que traen a veces como tan difícil conversarlo, ¿cierto? Porque no es fácil decirle al otro lo que uno quiere, ni en lo sexual, ni en nada, ¿cierto? Lo sexual es solamente una arista, pero no es fácil, así que es un tema más que se abre mucho, que aparece mucho más y es más explícito para los chicos poderlo tratar. Daniel, muy importante que empecemos a romper con esos mitos o esos imaginarios que nosotros tenemos, por eso la importancia de ese tipo de espacios. Cambiando otro tema, a veces, como infantilizamos o romantizamos la visión que tenemos de nuestros hijos, pensamos que van a llegar vírgenes al matrimonio, que este tema no se tiene que tocar en ningún momento y que ellos aprenden por arte de magia sobre esto. Pero esta falta de conversaciones puede suponer un riesgo para la vida sexual o afectiva de nuestros hijos. ¿Cómo podemos tocar esos temas de su primer amor, de si están pensando tener su primera relación sexual para poder acompañarlos y bien aconsejarlos en este proceso? Uh-huh. Claro, muy importante. Mira, yo te nombraba hace un momento que definitivamente un padre, un acompañante, una madre puede decir, mira, yo no lo sé todo, ¿cierto? Pero creo que una buena forma de acercarse a eso es de romper los ideales, es también intentar preguntarlos, intentar hablarlos, ¿cierto? Es decir, ¿por qué no conocer un poco más la vida de mi hijo, acercarme a él, preguntarle algunas cosas que yo tenga también como dudas, porque como padre lo puedo hacer? Tenemos ahora un fenómeno que es muy, muy importante tratarlo en consulta, yo lo abordo mucho con los padres y es, ¿por qué no se acerca a su hijo? Entonces me dice, no, me da miedo, él es muy cerrado, él no comparte nada, pero hay que estar ahí de todas maneras, ¿cierto? Y también habría que escuchar eso. No estamos, es un límite entre usted como padre no está siendo invasivo si se mete en la vida de su hijo, usted como padre simplemente está ahí al tanto. O sea, yo prefiero un papá metido, digámoslo así, que sepa pues como de lo que está pasando con la vida de su hijo, que luego un papá arrepentido porque no tomó como algunas precauciones, porque tuvo miedo de lo que su hijo le dijera al preguntarle. Entonces, como papás no lo sabemos todos, sí es importante que los padres puedan decirle a su hijo, mira, hay espacios donde esto se puede conversar, no necesariamente conmigo, no tienes que tenerme toda la confianza a mí, sino puedes también
Ir a un espacio terapéutico, conversarlo también con personas que sepan, asesorarte con expertos. Yo creo que es también como que acompañemos a los chicos desde qué información están recibiendo, porque información reciben por todo lado, una certera, otra no tanta, pero qué bueno también como poderlos acompañar desde ahí. Yo no sé responderte eso, pero buscamos el medio que lo pueda responder. Y ya más en casa, pues mira, yo creo que hay conversaciones que toca empezar a llevar de a poquito, ¿cierto? Eso baja el ideal, definitivamente, porque la postura del hijo idealizado es una postura que tarde o temprano se va a caer, porque los hijos nunca van a cumplir del todo las expectativas de unos padres, porque los padres tienen sus ideales y el ideal es eso, como ese príncipe azul allá lejano que yo quiero, pero que no se puede tener. Entonces, también a darle a los niños, ve, mira, yo pienso esto, pero vos qué pensás. Eso es como algo que acercaría mucho la salud mental en familia, ¿sabes? Porque permite también como decirle al otro, hablemos de esto, yo no me las sé todas, pero te puedo escuchar. Y como adulto sí me parece que hay una responsabilidad en escuchar a este chico que estamos acompañando pues en su proceso. Así que desde ahí yo daría una primera recomendación unido a lo que dije al principio del programa, con empatía y con confianza, que es, pues a ver, yo te puedo escuchar. No me las sé todas, pero te puedo escuchar. Hablemos de otro tema muy importante que tiene que ver con la empatía, con la relación de nuestros hijos, incluso con su privacidad. En esta época, que las redes sociales o el tener un celular a la mano es algo cada vez más común, ¿cómo podemos hacer para respetar la privacidad de nuestros hijos mientras que cuidamos el contenido y las personas con las que se relacionan en redes? ¿Cómo podemos encontrar ese punto medio? Bueno, hay que revisar también el caso a caso, ¿cierto? Habría que revisar familia a familia cómo se tienen estipuladas ciertas cosas al respecto, porque no todas las familias tendrán las mismas ideas o tendrán las mismas concepciones de lo que es una red social o lo que es estar pues allí, ¿cierto? Pero sí es muy importante como adultos cómo nos vinculamos y nos involucramos pues como en la crianza y en el acompañamiento de los hijos. Yo diría más que el asunto de tener que darlo todo para garantizar una buena crianza es el acompañamiento. Hay que entender que como seres humanos todos tenemos una esfera privada, ¿cierto? Una esfera privada que no queremos que todo el mundo pues, esté ahí, ¿cierto? Tus redes, tu correo, tus conversaciones, tus amistades, tu vida íntima. Pero hablar de la vida íntima no quiere decir tenerla que exponer. Me explico. Que un muchacho nos traiga preguntas íntimas, ¿cierto? Por ejemplo, su primer amor, o me estoy enamorando, o quisiera consumir esto, o hice algo que no debía, qué sé yo, algo como que no se pueda contar. Empezar a hablar de eso no quiere decir que nos esté contando pues como su intimidad, ¿cierto? Sino que escuchar, vuelvo y digo lo que dije hace un rato, ¿cierto? Como escuchar desde dónde y desde qué esfera se nos está transmitiendo algo. Como adultos es muy importante, ¿cierto? Como adultos es muy importante que también nos quitemos algunos estigmas que pueden como sesgar esa escucha. Porque entonces si yo satanizo las redes sociales va a ser muy difícil para mí, por ejemplo, llegar y decirle a un chico o sostener una conversación sobre esto cuando yo estoy ya sesgado por esa información. Pero también es importante que como padres o como acompañantes podamos entender en qué realidad está mi chico. Entonces, se me ocurre a mí, y lo nombro también aquí en la consulta, es importante también que nos podamos como autorizar a ser un poquito más metidos con las vidas de ellos, no hay ningún problema con eso. Y poderles decir, hay algo tuyo que yo no tengo acceso a entrar, pero hay otras cosas en las que sí te puedo apoyar y en las que poder escuchar. Y no hacernos los que somos sordos a eso, sino que estamos atentos a un proceso. Porque muchos papás me dicen, es que yo quiero respetarle y no soy capaz como de mirar qué tienen en el closet, qué tienen en los cajones. Sí, está bien, pero repetí la frase, repito lo que dije hace un rato, pues es mejor que usted sea tachado de metido a que luego pues algo ocurra y usted como que no supiera ahí qué estaba pasando. Así que en el 1 a 1, Camilo, podemos dar muchas recomendaciones.
La principal, yo diría eso, seamos en el buen término de la palabra, pues como metidos con nuestros hijos, ¿cierto? No estamos violentando nada, no estamos llegando a límites de usurpación, no estamos tampoco violentando temas muy privados, o sea, estamos en un proceso de acompañamiento y estamos ahí también mostrándole al otro, a mí me interesas vos, porque también hay el otro lado, que son los papás que en verdad fingen interés, pero en verdad no les interesa lo que su pelado está haciendo. Así pues suene muy duro nombrarlo, pero también puede pasar a veces, ¿cierto? No, pues que él resuelva, a mí eso no me interesa, me interesarán otras cosas. Y también es muy respetable, pero sí vale la pena como también mínimamente, que si a mí me preguntan en la calle cómo es tu hijo, pues yo algo pueda como decir de eso. Y este discurso es en salud mental, porque estamos partiendo del objetivo que vamos a cerrar las brechas y los estigmas que hay en salud mental frente al acompañamiento de ellos. Que uno de esos mitos que hay que romper es, si yo me meto en la vida de mi hijo, soy un mal padre. No, para nada. Estoy acompañando también con los errores que yo como padre pueda tener. Entonces ahí creo que es muy importante más la empatía que llegar desde el adoctrinamiento de esto es lo que tiene que ser, sino que más bien pongámoslo a conversar un poquito. Daniel, muchas gracias por todos los consejos que nos diste el día de hoy. Cuéntanos un poco cómo te podemos encontrar en redes sociales o dónde podemos consultar más material sobre el tema. Bueno, claro. Yo, pues mi red social donde pueden contactarme pues es muy sencilla, es daniel.cardona.lema en Instagram, donde pueden encontrarme. Ahí pues también eventualmente pueden como contactarme y poder pues conocer un poco más la propuesta. Y frente a temas y trabajos para estos, pues mira, siempre aparece mucha información. Yo recomiendo sobre todo acercarse a los portales de educación, de pedagogía. Por ejemplo, el periódico El Diario de España eventualmente saca pues como unos artículos muy cercanos para las familias que sirven pues como también para hablar de esto. Yo recomiendo también El País de España, hace como buenas reseñas sobre lo que es pues como acompañar en familia. Y sobre todo, pues la consulta también con un profesional, ¿sí? La consulta con un profesional de este tema es muy importante, y la consulta pues también con la escuela. La parte bibliográfica, bueno, pues podríamos hacer una pesquisa más avanzada, pero yo por ahora recomendaría como estos portales que son de fácil acceso y que además tienen información pues como muy certera, ¿sí? Desde ahí pues como que yo me iría, porque pues hay textos académicos muy fuertes que yo creo que por ahora no, pero bueno. Daniel, gracias por acompañarnos hoy en Tus Mañanas, y ustedes no se vayan, que todavía tenemos muchos más invitados, sorpresas y temas para que ustedes inicien de la mejor forma sus días en Tus Mañanas por ACTV. No se muevan. Tus mañanas